Buenos días, hermanos. Nuevamente aquí estoy, soy José Luis y quiero compartir nuevamente la palabra de Dios con todos vosotros. Y hoy me gustaría hablaros de un pecado que es muy común en todos realmente, creyentes y no creyentes, ¿no? Alguna vez hemos caído en él. Es el pecado de la envidia. Vivimos en un mundo donde se nos muestran en las redes sociales, en las televisiones, en la publicidad, fuegos de artificio, gente que le gusta exhibirse su poderío, su riqueza, su empoderamiento, su dinero, su lujo. Les gusta mostrar ante el mundo dónde van a ir en vacaciones, los yates que se han comprado, etcétera. Generalmente vemos que estas personas pues no son creyentes y alguna vez ha podido ocurrirnos, bueno, caer en ese tipo de contraste, ¿no? Entre lo que somos nosotros como hijos de Dios y lo que son ellos como incrédulos y el ritmo de vida que llevan. Y sin embargo nosotros, muchos creyentes, pues bueno, no disponemos de ese poderío, de esa capacidad. Y muchos tienen grandes problemas económicos, financieros, legales, de trabajo, con la familia, y sufren mucho. Bueno, no digamos de la iglesia perseguida, por ejemplo, donde los hermanos por la fe son pues asesinados, encarcelados, ¿no? Se trata de un mundo donde impera la injusticia. Y eso alguna vez pues nos ha hecho mirar a estas personas que viven tan bien y que sin embargo pues no creen en Dios e incluso van en contra de su voluntad a la hora de tomar decisiones en su vida y vemos ese contraste y nos preguntamos, pero ¿por qué ocurre todo esto, no? Evidentemente el pecado trajo todo esto. El pecado de envidia hay que tener mucha precaución con él. ¿Por qué? Porque es muy propio de la naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza caída, caer en ese pecado. Y bueno, el problema es que ese pecado a su vez nos puede llevar a otro peor, que es acabar cuestionando a Dios y su justicia en este mundo, por no comprender cuál es el propósito, su providencia y sobre todo quién es Él y cómo actúa, ¿no?, en nuestras vidas. La mejor medicina o antídoto frente a la envidia, bueno, pues como frente a cualquier otro pecado, es la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con vosotros un salmo que habla de todo esto, el Salmo 37. Vamos a empezar a leerlo. Salmo 37 se titula El camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mirad, tener envidia de personas que viven muy bien en este planeta, en esta tierra, en esta vida, duren lo que duren, conociendo el destino eterno que les aguarda, si nos ponemos a pensar realmente lo que significa esta vida, que es nada en comparación con una eternidad, pues esa reflexión nos lleva a la conclusión de que realmente no merece la pena, no merece la pena. Si yo fuera un toro que va tirando de un carro, arando un campo con todo el esfuerzo, yo podría sentir envidiaría a ese toro de Lidia que está pastando plácidamente en un prado, pero sabiendo el destino que la guarda en una plaza de toros, donde va a ser toreado y sacrificado de una manera sangrienta. Yo no lo envidiaría. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Efectivamente, la hierba de un prado puede parecer atractiva en un momento dado cuando florece, ¿no? Muy verde, muy suave a la hora de pisarla. Pero la raíz la tiene poco profunda, enseguida se marchita. No es como ese árbol del Salmo 1, ¿no?, que tiene la raíz enraizada en la profundidad, una raíz que no se puede ver, pero que chupa de esa corriente de agua que proviene de Cristo, la fuente de agua viva. Y esto es importante de tenerlo en cuenta, porque todo pasa, todo es efímero.
Los malvados son como esa hierba que pronto se va a secar y que dará lugar a nada. Realmente van a desaparecer completamente. Pero nuestra raíz, fundada sobre la roca de Cristo, es la que nos va a mantener en esta vida, y en la venidera, por supuesto. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Queremos disfrutar de estas promesas? Pues tengamos dos cosas: confianza en Jehová, es decir, fe, y luego hagamos la buena obra, haz el bien. Porque, como dijo Santiago en su epístola, la fe sin obras es fe muerta. La fe tiene que ir unida a esas obras, dar frutos dignos de arrepentimiento para demostrar que somos verdaderos cristianos e hijos de Dios. Entonces, así es como alcanzamos la promesa de habitar la tierra y apacentarnos de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No podemos sentirnos más tranquilos y con mayor paz que cuando descansamos en Dios. Que realmente nosotros apartamos las manos del mando de la nave de esta vida que pilotamos y se las dejamos al Señor. Es como el piloto automático de los aviones, que aprietas el botón y directamente la nave pues te lleva al destino programado. Descansemos en Dios, soltemos la mano de los mandos y que Él conduzca la nave de nuestra vida. Así es como encontramos verdadera paz y descanso, a pesar de las dificultades con las que nos vamos a encontrar. Claro que sí. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mirad lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En efecto, vivimos en un mundo de tinieblas, rodeados de tinieblas, y nos vamos guiando poquito a poquito con la luz de la palabra. La luz de la palabra es como si fuera una antorcha o una linterna que nos alumbra para guiarnos por el camino correcto. Pero nos rodea tinieblas, oscuridad, pecado, maldad. Pero vemos al fondo vemos la luz del alba. Cómo poquito a poquito el sol va amaneciendo. Y va a llegar un punto en que cuanto más avancemos, el amanecer sea más intenso, la luz brille más, hasta que al final, pues el sol del mediodía esté en lo alto y todo sea luz. Antes o después, puede que Cristo venga antes de que partamos de este mundo y ya tendremos esa luz de mediodía, el lucero del alba, que iluminará absolutamente todo. Y se acabarán las tinieblas, la oscuridad. Y si no es así, pues cuando partamos accederemos a esa luz eterna en el reino del Padre y del Hijo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Por qué? Hay que esperar en Dios, porque Él conoce todo, el principio y el fin. Él lo ve todo, y el tiempo de Dios, por lo tanto, es perfecto. No nos impacientemos, no nos irritemos por causa de los malvados que vemos a nuestro alrededor y que les va muy bien. Cada cosa llega en su momento y desde luego el juicio de Dios es seguro que va a llegar. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Claro, porque la ira, el enojo, puede provocar precisamente esa envidia. Y esa envidia te puede llevar a enojarte, a cuestionar a Dios, porque no aplica la justicia que tú consideras que debe ser aplicada en este momento. Y esos son graves pecados, cuestionar a Dios, la envidia, por supuesto. Que la ira y el enojo frente a la maldad que vemos alrededor no nos lleve a pecar de esa manera. Hagamos todo lo contrario, es decir, oremos por esas personas, como nos mandó el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5:44. Porque la venganza, en definitiva, es de Dios, no nuestra. El juicio le pertenece a Él, no a nosotros. Por lo tanto,
que la irritación frente a la maldad y el enojo no nos lleve a pecar. Tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Pues porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y esta es una promesa segura que se va a cumplir. Los malignos serán destruidos. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Efectivamente, de aquí a poco, ¿qué es la vida de un hombre? Como mucho 90 años, 100 años, pero ¿qué es eso comparado con una eternidad, con una vida eterna que nos espera a todos los creyentes? ¿Qué es eso? Nada. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Claro, ¿por qué? Pues porque Dios conoce el destino de todos, el nuestro y el suyo. Por lo tanto, por muchas maquinaciones, por muchas maldiciones, por muchos intentos de hacernos daño, Dios sabe que no van a conseguir nada. Y también sabe el destino que les aguarda a ellos. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Sí, preparan todo tipo de ideas para atacarnos a los cristianos, para derribarnos, para hacer que perdamos nuestra fe, nuestra esperanza, para que nos dobleguemos, para que seamos vencidos, para matar a los de recto proceder. Pero mirad lo que dice el versículo 15. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Claro, este es el destino que Dios conoce de ellos y por eso se ríe de ellos. Acordaros del rey Saúl, que estuvo durante muchos años persiguiendo a David con su espada para matarle. ¿Y cuál fue su fatal destino? El destino final del rey Saúl, pues precisamente murió atravesando su corazón con su propia espada. Ese fue el destino del rey Saúl. Para eso sirvió la espada con la que pretendía matar a David. Le ocasionó su propia muerte. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Claro, ¿de qué sirve tanta riqueza, tanto lujo, tanto poder, tanto empoderamiento, tanta belleza, tanto exhibicionismo cuando llegue el día del juicio? O cuando esas personas estén ya en el lecho de muerte, ¿qué habrá servido todo eso? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuántos placeres disfrutaste? ¿Cuántas riquezas tuviste? ¿Cuánto, no sé, posesiones materiales? ¿Cuántas mujeres? Bien, te enfrentas a tu propia muerte, te enfrentas a juicio. ¿De qué te ha servido todo eso? ¿De qué te sirve? Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hay una protección especial hacia nosotros por parte de Dios en todo momento, no lo dudemos, a pesar de las circunstancias adversas, que son muchas, hay que reconocerlo. La vida no es fácil para los cristianos y sobre todo, insisto, para aquellos que están en países donde son perseguidos y son matados, asesinados, claro que sí. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre, para siempre. Quedaros con esta palabra, para siempre, eterna. Nuestra salvación, una vez que la hemos adquirido en virtud del sacrificio de Jesucristo, no la perdemos, no la podemos perder. Nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Padre. Tenemos garantizado una presencia eterna en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jehová de los ejércitos, estaremos con ellos para siempre, para siempre, para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Los justos somos protegidos completamente. Hay un amparo de Dios hacia nosotros. Y esto nos lleva al versículo 23, donde se dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amparo, protección continua. ¿Podemos caer? Por supuesto. ¿Caeremos? Sí. Como decía Pablo, ¿seremos derribados? Sí, pero no destruidos.
nunca, porque tarde o temprano, de una manera u otra, Dios nos levanta, nos ofrece su mano y nos levanta. Por eso dice el rey David, que es el autor de este salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Claro, él ya es viejo y es anciano, y tiene la experiencia de que Dios no desampara a sus hijos nunca, jamás, jamás. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Aquí hay dos cosas que tenemos que hacer. No solamente apartarnos del mal, sino también hacer el bien. Porque como se nos dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No podemos simplemente decir, no, yo no hago nada malo. Ya, pero si ves que alguien te necesita, algún hermano o el prójimo, y tú puedes ayudarle de alguna manera, puedes hacer un acto de amor hacia él y no lo haces, estás pecando. Estás pecando. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Otra vez el desamparo, la protección permanente, para siempre. La salvación no se pierde. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, para siempre, para siempre. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Hay una protección continua. Una vez que nosotros estamos bajo la protección de nuestro Padre, hemos sido adoptados como hijos suyos, siempre, siempre, siempre lo seremos. No dejaremos de serlo nunca. Y la adopción se produce desde ahora. La vida eterna la hemos adquirido desde ahora. Yo ahora mismo estoy en posesión de esa vida eterna. Yo ahora mismo soy hijo de Dios, igual que vosotros. He sido adoptado por Él como hijo. No tengo que esperar a morirme para conseguir nada. Ya lo tengo, ya lo tengo. Aunque todavía no se ha manifestado en gloria lo que será. Pero nada puede impedir que yo alcance esa salvación. Seguiré siendo hijo de Dios porque es una promesa de nuestro Padre. Y las promesas de Dios son un sí y un amén. Siempre se cumplen, siempre. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Claro, los juicios del hombre no importan, solo importa el juicio de Dios. Lo que opinen los demás acerca de vosotros, de mí, da igual. Lo único que importa es lo que opina Dios de nosotros, lo que le agrada a Dios, no lo que agrada al hombre. Por lo tanto, no tengamos problema a la hora de expresarnos como hijos de Dios con plena libertad, con independencia de lo que opinen o de lo que digan acerca de nosotros. Porque, en todo caso, estaremos siempre, siempre, siempre honrando a nuestro Padre Celestial. Con independencia de la respuesta de los demás, incluso si nos insultan, no importa. Lo importante es la gloria de Dios y tener en cuenta únicamente eso, nada más. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, lo verás. Hay un mandato de perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que se salva, ¿no? Y nosotros, como dice aquí, cuando los pecadores sean destruidos, nosotros lo veremos. Todos los santos, los justos, habrá un juicio. Serán juzgados los que no han creído y nosotros formaremos parte de ese juicio. Nosotros juzgaremos al mundo, como decía Pablo. Por lo tanto, que no os preocupen tanto los juicios del mundo ahora mismo hacia vosotros. No tienen importancia y no valen nada, absolutamente nada, son pura basura. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. ¿Qué se nos dice aquí? Que todo es efímero. La vida en sí es pura vanidad, como decía Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades. La vida es un soplo, no es nada en comparación con esa vida eterna. Y todo al final pasa, los sufrimientos, las penalidades, la maldad, los pecadores.
Toda esta gente que se exhibe en las redes, en las televisiones, con sus riquezas, con todo lo que tienen a nivel material, pero que están muertos en el espíritu. Realmente, ¿qué podemos envidiar de ellos? Si es que la vida se nos va a todos. Y de aquí a nada, pues no serán nada, y no habrá nada, y todo será destruido, y habrá un cielo nuevo y una nueva tierra para nosotros los creyentes. Pero ¿qué les espera a ellos realmente? La condenación eterna, ese lago de fuego y azufre que comenta Apocalipsis. Es que es terrible, por eso tenemos que pedir por ellos, orar por ellos, para que no se pierdan, para que Dios les ayude a abrir los ojos y vengan también al reino de los cielos. Esa es nuestra obligación, con independencia de lo que nos llamen, lo que digan, lo que opinen y los juicios del hombre, no importa. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Aquí habla de un final dichoso. No te está hablando de un principio o de un camino intermedio dichoso, no. O sea, no se está garantizando aquí que nosotros en esta tierra vayamos a ser felices, no vayamos a tener problemas, vamos a tener riqueza, vamos a tener, no sé, las cosas que el mundo considera aquí como valiosas. No, está hablando del final. El final puede ser, bueno, sí, el final de nuestra vida, o puede ser la vida después de nuestra muerte. Es decir, ese es el final dichoso, evidentemente lo va a ser, porque vamos a estar ante la presencia del Padre y del Hijo. Pero mientras tanto, tanto el inicio como el camino que vamos transitando como peregrinos por este mundo, ¿hay una promesa de que vamos a ser dichosos? Pues no. Si el propio Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, bueno, pues tendremos aflicción cuando venga, ¿no? Hay que rogar simplemente que Él nos dé la fortaleza, los medios de gracia para poder resistir la dura prueba por la que vamos a pasar en cada momento en esta vida. Pero lo que sí es una promesa eterna e inmutable es que va a haber un final dichoso. Para ello igual tenemos que morirnos, vale, pero vamos a tener un final dichoso. ¿Por qué? Porque es un final eterno, sin fin. Imaginaos ante la presencia misma, viendo cara a cara al mismo Jesucristo y compartiendo la gloria eterna de Dios, toda esa luz, toda esa paz, todo ese gozo, toda esa... Eso sí que es felicidad, dicha, no hay nada mejor que eso, y lo vamos a tener, lo tenemos ya garantizado en esta vida, en este momento que estoy hablando con vosotros, lo tenemos garantizado para siempre. No tenemos que esperar al momento de la muerte, la vida eterna ya ha empezado. Disfrutemos de esa vida eterna, del gozo de nuestra salvación, de verdad, a pesar de los problemas que sí, que no es que sean agradables, del sufrimiento, claro, pero entendamos que tenemos que ver las cosas con una perspectiva más allá de la terrenal. Vivimos con una esperanza. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. ¿Quién puede envidiar a alguien que va a ser destruido y que va a ser condenado eternamente? Yo no, desde luego. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Claro, la salvación la tenemos garantizada, y mientras tanto, hasta que alcancemos esa gloria eterna, pues Él nos protege en el tiempo de angustia. Como he dicho antes, hay un final dichoso, pero antes de ese final hay un recorrido por esta vida que podemos sufrir. Sufrimos, tenemos muchos problemas, ataques. Pero ¿qué hace mientras Jehová? Pues Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Por eso cuando estemos angustiados, cuando estemos preocupados, con ansiedad, con estrés, con depresión, lo que sea, clamemos a Jehová, clamemos a Dios, acudamos a Él, descansemos en Él, no en cualquier otra distracción del mundo. Él nos está diciendo, venid a mí, como dijo Jesús, si estáis cargados, pues venid a mí para descansar en mí, que mi yugo es fácil de llevar. Jehová los ayudará y los librará. Aquí tenéis otra promesa. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Por cuanto en Él esperaron. Es decir, necesitamos tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, todas estas promesas no se cumplen. El requisito para que se cumpla todo esto, que está aquí escrito, todas las promesas de Dios, es la fe. Es la fe. Ojo, una fe viva, que se demuestra por medio de las obras, evidentemente, de frutos dignos de arrepentimiento, como escribió Santiago en su epístola. Pero es la fe
cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos terrenales, sino espirituales. Entonces, ¿cómo en definitiva aplicamos todo esto? Para no caer en el pecado de envidia, para no caer en el pecado de llegar a cuestionar a Dios por todo lo que nos rodea. Porque como dicen los impíos, los que no creen, ¿no? La típica pregunta, si Dios existiera, ¿por qué permite el hambre en el mundo, las guerras, esto, lo otro, tal? O sea, que lo pregunten ellos, vale, se puede entender. Pero nosotros, que se supone que conocemos a nuestro Padre, no podemos hacernos esa pregunta. No podemos jamás cuestionar a Dios si realmente le conocemos. Por eso es importante acudir a la palabra, escudriñarla, meditar en ella, tener una comunión íntima con nuestro Padre y con el Hijo, diaria, para llegar a conocerle y entender que lo que Él piensa y sus caminos no son los nuestros, como decía Isaías. Es que nosotros no podemos compararnos con Él. Nuestra verdad, nuestra justicia, nuestro amor, no es comparable. No es comparable con Él. Dios nos ama, sí, a pesar de todo lo que ocurre en este mundo injusto, pero este mundo es así por el pecado, que permitió, digamos que, sí, que entró en este mundo, pero por la obra del hombre, por el pecado de Adán y de Eva. Pero vamos a ver, Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama? Precisamente porque Él no es como nosotros, que amamos según el día, según las emociones, según si me cae bien o no, o según si me hace bien, pero si me hace mal, no, ya dejo de amarle. No, Él es inmutable, es eterno, y Él no cambia, Él no cambia. Su amor está basado en un compromiso que se inició con el pacto con los patriarcas. Por eso es precisamente ese compromiso es el que a nosotros nos salva. Y como Dios en su esencia, sus atributos es inmutable y no puede contradecirse, no puede arrepentirse y no está sometido a esas emociones humanas, pues precisamente por eso, como dice el libro de Malaquías, no hemos sido consumidos. Entonces, la aplicación práctica. Vamos a las cartas del apóstol Pablo, porque en las cartas del apóstol Pablo se nos muestra muy bien, por una parte, el lado doctrinal, teológico, que es maravilloso, pero también se nos dice lo que tenemos que hacer a nivel en la vida cotidiana para no incurrir en este tipo de pecados. Vamos a Colosenses. Mirad, el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Mirad lo que dice. Versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Todos hemos resucitado con Cristo. Ya no somos, digamos, el hombre viejo murió. Somos una nueva creación en Cristo Jesús por el hecho de haber depositado nuestra fe en su sacrificio, en nuestro Salvador, y reconocerle como nuestro Salvador y Señor. Y dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, es que, primero, tenemos que mirar, saber mirar correctamente, enfocar nuestra mirada no en las cosas terrenales, no en cómo viven los famosos, estar todo el día pegado al móvil, a la pantalla, a internet para fisgonear y ver vídeos de cómo, qué bien vive este, el otro, tal, y yo aquí como hijo de Dios que estoy muerto de asco. ¿Qué hacéis perdiendo el tiempo viendo esas cosas de gente incrédula? No, poned las cosas, la mirada en las cosas de arriba, porque como se nos dice también en Filipenses capítulo 4, versículo 8, aparte de la mirada, ¿qué más tenemos que hacer? En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por un lado, la mirada. ¿Dónde miramos? Dejemos de mirar las cosas de abajo, miremos las cosas de arriba. Y por otro lado, el pensamiento. Controlemos nuestros pensamientos. Cuando veamos este tipo de imagen, estas personas que prosperan y pero bueno, que son incrédulos, no empecemos a pensar, ay, pues a mí también me gustaría tener esto y por qué yo estoy así cuando llevo muchos años como creyente y tal, y él fíjate que no cree en Dios y mira qué bien vive, qué bien le va, uy, que... No,
Controlemos nuestros pensamientos, porque el enemigo actúa a través de ellos. Tengamos cuidado. Y por último, fijaos lo que dice Hebreos 12, capítulo 12, que incide en lo mismo también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús también sufrió como hombre. Él no tenía pecado, evidentemente. Tuvo un temor, pero un temor santo. ¿Y qué es lo que le consolaba, le animaba a seguir adelante, sabiendo el enorme sacrificio, el sufrimiento que conllevaba todo eso? Pues miró hacia la cruz, miró lo que la voluntad del Padre y lo que eso implicaba en definitiva de cara a la salvación de todos nosotros. No hay mayor muestra de amor que ese, evidentemente, lo que hizo el Padre por nosotros por medio de su Hijo, y luego el Hijo por nosotros también. Por lo tanto, preservemos nuestros pensamientos y nuestra mirada de las cosas del mundo, porque cuanto más miremos a las cosas de abajo, más tentación tendremos de caer en el pecado, como el de envidia, por ejemplo, o el de llegar a cuestionar a Dios. Y si alguien duda de que los creyentes podemos llegar a cuestionar a Dios, si no habéis conocido a nadie que alguna vez haya cuestionado a Dios, yo, fruto de mi inmadurez espiritual al principio, lo hice. Aunque luego el Señor me dio una gran lección y me enseñó que Él no me va a dar todo aquello que yo le pida, sino lo que yo necesite en cada momento y sea acorde al propósito y a la voluntad que Él tiene en mi vida. Yo se lo agradecí mucho, la verdad. Pero bueno, afortunadamente no volvió a ocurrir. Han pasado años, he ido aprendiendo, madurando y yo espero que todos vosotros también. Pero insisto, que cuestionar a Dios es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos, evidentemente. ¿Qué le pasó al pueblo judío, a Israel, ¿no? Y a Judá? Y hay un libro profético que lo expresa, que lo describe muy bien, y es el libro de Malaquías. Es el último de los libros proféticos, de los 12 profetas menores, y está puesto en la Biblia antes del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí lo expresa muy bien cómo los judíos que habían regresado del exilio pues sentían envidia de aquellos malvados que prosperaban. Y eso provocó en ellos un decaimiento espiritual y entonces hacían los sacrificios y adoraban de mala gana y claro, porque se preguntaban, bueno, si a Dios le da igual y permite que estos hagan lo que hagan, pues salgan indemnes y no les pase nada y nosotros aquí venimos del exilio y estamos sufriendo y tenemos pobreza, dificultades y lo hemos pasado terriblemente mal, pues entonces ¿realmente Dios es tan justo? ¿Dios realmente es tan fiel a nosotros y al pacto? Claro, ellos no se dieron cuenta de que quien realmente había incumplido el pacto habían sido ellos, precisamente los judíos. Claro, cuando, no Dios, claro, porque Dios es fiel al pacto, su amor es eterno, es inmutable, ¿no? A ver, que las promesas de Dios se cumplen en virtud de la obediencia, que lo tengamos claro. Lo que no podemos hacer es vivir a espaldas de Dios y de cara al mundo y esperar que luego Dios nos bendiga. Y que en fin, que no seamos tampoco tan, no sé cómo llamarlo, tan ingenuos, ¿no? Claro, ya en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, se estableció la diferencia entre la bendición y la maldición, y así Moisés, como intermediario de Jehová entre Jehová y el pueblo, pues se lo dijo, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí hay dos opciones: bendición si obedecéis este pacto que nos ha entregado Jehová, pero también tenéis maldición si desobedecéis. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo acabó desobedeciendo y eso a lo largo de los años provocó finalmente el cautiverio. Porque el pueblo nada más entrar en la tierra prometida, y eso lo vemos en el libro de Josué a partir del capítulo 2, nada más desaparecer Josué y toda la generación coetánea, empezaron a mezclarse con los pueblos paganos y a incurrir en la idolatría.
cuando Jehová les había dicho anteriormente que precisamente para evitar eso lo que tenían que hacer es echarlos, destruirlos, y no lo hicieron. Por lo tanto, si Dios, Padre, a día de hoy nos dice, haced esto, lo que está aquí escrito, no miréis al mundo, no os fijéis en ellos, mirad las cosas de arriba, buscad todo lo que es espiritual, bueno, preservar vuestros pensamientos, y resulta que no lo estamos haciendo, entonces, ¿qué esperamos? ¿Vamos a seguir quejándonos ante Dios, cuestionándole como si fuéramos niños pequeños, caprichosos y consentidos? Pues no. ¿Y sabéis qué? Que cuando un padre, ama a su hijo, le acaba disciplinando, y Dios no va a dudar en disciplinarnos si le cuestionamos de esa manera, si incurrimos en un pecado y desobedecemos y no acudimos a su palabra, no acudimos a Él, no tenemos una comunión con Él, con Jesucristo. Va a hacer todo lo posible, todo lo que acorde a su voluntad, para que no nos separemos de Él. Y eso puede implicar también una disciplina que nos pueda doler mucho. A mí me ha ocurrido, supongo que a vosotros también, muchas veces. Evitemos, por lo tanto, esto, ¿vale? Aquí tenemos la solución, el mejor antídoto frente a ese pecado de envidia y acabar cuestionando a Dios con preguntas absurdas, es precisamente el que está en la palabra. Evidentemente la Biblia tiene muchísimos ejemplos más, pero el Salmo 37 es un salmo muy edificante, porque nos habla concretamente de un pecado en el que todos, de una manera u otra, hemos caído alguna vez. Que Dios nos guarde, que nos preserve. Gracias por compartir esta palabra conmigo. Que Dios os bendiga a todos. Y nada, que tengáis un estupendo fin de semana y hasta el siguiente día. Bendiciones en el nombre de Cristo. Amén.